Y nosotros queremos respaldar a la directora de Derechos Humanos, a su consejo y a esta institución. Justamente la valía de esta institución es que dice cosas que a lo mejor no se quieren escuchar. Dice cosas que otros no se atreven a decir. Plantea desafíos que son fundamentales para la sociedad, pero lo hace en un ánimo positivo, lo hace en un ánimo constructivo. No hay ninguna voluntad de generar una descalificación institucional. Y por lo tanto nosotros queremos respaldar con mucha fuerza esto. Nos parece que es fundamental para Chile que exista esta institución, este Instituto de Derechos Humanos. Han históricamente venido desarrollando informes que nos parece que son fundamentales para ir corrigiendo, para ir aprendiendo y para ir develando situaciones que muchas veces, si bien son puntuales, son excesos que se tienen que corregir en todos los ámbitos. En el ámbito de los derechos de la mujer, en el ámbito de los derechos de los pueblos originarios, en el ámbito de los derechos de los niños, de los derechos de los adolescentes o de los jóvenes, del derecho a la educación, del derecho a la salud. Y si ustedes analizan este informe toca decenas de temas que son relevantes e importantes. Y en lo que se refiere a Carabineros, nosotros creemos que Carabineros es una gran institución del país y que merece y tiene todo el respeto de toda la sociedad chilena y de todos nosotros. Pero como todas las instituciones, Carabineros no está exenta de cometer excesos, que son puntuales. Y yo los he vivido y los hemos visto todos. Yo mismo presenté un proyecto para impedir la aplicación de bombas lacrimógenas y mi argumento era que las bombas lacrimógenas que están prohibidas en muchos países violan derechos fundamentales de las personas porque afectan a personas inocentes. Nosotros somos partidarios que Carabineros actúe cada vez que hay jóvenes o personas cometiendo delitos flagrantes, como por ejemplo encapuchados que lanzan bombas, molotov, que agreden a las personas, que destruyen la propiedad privada o la propiedad pública, y con dureza creemos que tiene que actuar. Pero es evidente también que a veces hay excesos donde Carabineros aplica ese estándar de represión no solo a quienes se las tienen que aplicar, pero también a jóvenes que no estaban lanzando bombas, que no estaban cometiendo delitos flagrantes. Hemos sido testigos todos los que hemos participado alguna vez en una manifestación de este tipo de situaciones. Pero esos son temas puntuales. Pero nos parece que es bueno que exista un instituto independiente que sea capaz también de señalar esos temas. ¿Para qué? Para justamente todas las instituciones vayan también evolucionando y mejorando su gestión. Aquí no hay un ataque a Carabineros, no lo podría haber. Y creo que es importante hacer un debate justamente respecto a cómo fortalecer y mejorar también la situación en la que se desenvuelve la actividad y la acción de Carabineros, que creo que requiere mucho más apoyo en materia de remuneración, en materia de respeto a sus jornadas laborales, y ojalá algún día podamos tener una institución de Carabineros donde universalmente cualquier persona, indistintamente de su condición social, de su condición, yo diría, de opción sexual o su opción territorial, tenga los mismos derechos y la misma igualdad, por ejemplo, para poder acceder a la carrera oficial, y cosa que hoy día no ocurre. Son temas que yo digo que habría que analizar porque también están en el límite. Y después que se instaló el instituto, que es un organismo completamente independiente, que eso es bueno que quede claro, yo creo que nadie ha puesto en duda su gestión. Ha sido sumamente importante en el tema mapuche, en las marchas, en las movilizaciones, siempre ha estado presente donde ha tenido que estar. Y la verdad que yo pienso que un instituto que tiene que mantener su independencia no tiene que estar sujeto a presiones ni de nosotros, del oficialismo, ni menos de diputados de oposición, que ante un hecho como este texto, ¿no es cierto?, han comenzado incluso a pedir la renuncia de la directora. Estas observaciones del instituto no es al actuar de Carabineros en su conjunto, sino que al cumplimiento de una de sus funciones. Y en general, esa crítica que nosotros hemos hecho es al cumplimiento de la labor que hacen fuerzas especiales, que de repente, ¿no es cierto?, han cometido excesos, violencia desmedida, fuerza desmedida, y que se ha visto incluso en imágenes de televisión. No es que acá uno esté inventando, sino que se han visto, incluso la propia prensa le ha tocado de repente recibir la fuerza de Carabineros de Fuerzas Especiales. Y en esta conferencia de prensa yo quiero hablar un poco a nombre de nuestra generación, que es la generación que salió a las calles el 2006 en la Revolución Pingüina, que volvió a salir a las calles el 2011 en la Revolución Estudiantil,
y que efectivamente estamos aportando a un proceso de transformaciones en Chile que son muy relevantes e importantes. En esas movilizaciones todos hemos sido testigos de que en algunas ocasiones hay abusos por parte de Carabineros. A mí en particular me tocó ser protagonista de algunos abusos, me golpearon en un par de oportunidades y muchos compañeros míos, compañeros de lucha, fueron detenidos sin haber cometido delito en detenciones arbitrarias. Eso es cierto, es algo que todo el mundo que ha participado de alguna movilización lo conoce y por tanto nosotros creemos que para avanzar en una democracia más sólida, más fuerte, es importante que las verdades no se oculten, no se tapen. De nosotros entonces, como Juventud del PPD, respaldamos la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos, valoramos que Chile haya avanzado, haya evolucionado a tener esta institucionalidad y vamos a iniciar una campaña de respaldo a la labor del Instituto y de promoción de la defensa de los derechos humanos en todas las regiones del país. Nosotros tenemos regionales constituidos en todo Chile y vamos a iniciar entonces esta campaña para que se terminen los abusos de la fuerza policial, para que se respete la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos y para que todos, en conjunto, parlamentarios, gobierno, movimiento social, Carabineros de Chile, construyamos una democracia más fuerte y con derechos sociales garantizados para todos.